¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Un placer poder estar en compañía de ustedes, por supuesto. Felipe. ¿Toto cómo va? Bien nomás, ¿y vos? Bien, será. Tranquilo. Jaculento, será, ¿eh? Estaba caluroso. Cosa que está Sí, caliente. totalmente. Tenemos un compañero nuevo con nosotros, así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, compañerito? Al señor Pedro Ullay. Qué Bienvenido. gusto, Pedro. Pero Qué el gusto gusto es tenerte mío, por lo acá. extrañé muchísimo. Te quisimos tener ya desde el inicio Nosotros de no, este ciclo perdón, hace más de sí, 2 sí, años. claro. La oreja colorada, así me Era se mutuo. recordaba muy bien de mí. Muchas gracias. Bueno, ¿recuperaste? Qué emoción, sí. ¿Ya conseguiste el tapón? No. ¿Cómo que es? Bueno, No, ¿está no, bien? es una gripe de Claro. otoño-verano. Esa ¿Otoño? gripe de miércoles. No, otoño todavía increíble, pero... Sí. No, pero primavera. No, primavera, pues ya es Primavera-verano. Te levantaste a veces. Y que no Bueno, cambió y pues estamos- la temperatura. La información positiva para todos es que estamos a un mes del aguinaldo. Sí. Sí. ¿Verdad? Día más, día menos, pero digamos, sí, lo importante es que llegue el mes, Número redondo. porque ahí es como que uno puede ir a deber con mayor fuerza, Con ¿verdad? mayor solvencia. Claro, Sí, porque si claro. no te vas, oye, si no, pues te apaga el aguinaldo, y, el año museo de diciembre para allá, Sí, puta, ¿verdad? sí. No, vamos, tranquilo nomás, ya otra vez, diciembre aparece, dice, no, coja cobra pata, ¿verdad? Ya por lo menos. Sí. Este por lo menos va a llevarse todo su aguinaldo, ¿verdad? Entonces, señor. estamos a un mes. La expectativa, yo esto vengo esperando desde diciembre del año pasado. El año pasado, sí. Sí, Un año. desde el 19 de diciembre del año pasado, Así es. haciendo un conteo amoroso mes por mes, cual padre que espera a su hijo, Tipo Llega. presidiario, con raya. con raya por la pared, Cuando, literalmente cuando rayando, sos ¿verdad? mesario de las elecciones, contar los Claro. votos. los Literalmente famosos rayando, Cuenta- ¿verdad? Sí. Por Cuenta todos lados va a regresiva. tratar de- ¿verdad? Jugando a la espada. Ah. A propósito de padres, hijos y esta situación, les quiero mandar un saludo muy grande a mi hermano Carlitos, Ujú. a mi cuñada Melisa, y las felicitaciones primero para Melisa y después para Carlitos, Sí. Mm. ¿verdad? Porque ella es la que cargó Ujú. con mira. todo, que fueron padres hoy. Mira qué grande. Bueno. Así que por Él es segunda de- vez, bienvenido Esteban Miguel. Él es de los González muebles. Ramírez. Así es. El de los muebles de tu ese. El de los muebles. sí, El de Qué los muebles. capo. Le Saludos. mandamos un saludo Saludos, muy muchas grande. El felicidades. carpintero. San José, espectacular. ¿verdad? San José. San José el tipo, Ah. ¿verdad? Sí, No digo espectacular. porque sea Aloncito, ahora digo San Ah. José por el oficio, ¿verdad? Sí, un saludo muy grande a él. ¿Cómo Y que así con tu por hermano? suerte estamos repoblando el departamento central, Diputado con enemigo. ¿verdad? ¿no? Con 6 sobrinos ya, y eso Seis. significa que vamos a tener 6 televidentes más próximamente, Qué ¿verdad? bueno. O 6 votantes. O 6 votantes, Ah. depende de dónde estemos parados. Depende del ¿verdad? momento. Bueno, vos cuando venís de un viaje, ¿cómo te sentís, Pedro? Bien relajado. Relajado. Sí, desenchufado. A mí- ¿Vos querés que las cosas cambien? Ya cambió, pues en tu ausencia no cambió No, nada. nada, nunca cambia nada, ¿verdad? Vos venís y está lo mismo. Sí. Pero cuando te vas con amigos, por ejemplo, de Ah, no, vacaciones, eso o te vas a un es. viaje con amigos, con allegados, ¿verdad? Sí. Uno, Con la esposa, los amigos. claro, uno viene con espíritu, digamos, Sí, renovado. elevado. O, me imagino, Felipe. No. En nuestro caso, él viaja más frecuente, pero en nuestro caso, acá que podemos Cada- ir, esa es estamos una- así, tipo, ¿verdad? Esos 6 días al año que te vayas afuera. Claro, es una juguetería para Glorioso. nosotros, ¿verdad? Todos Claro. miramos así, cual niño en Reyes Magos, ¿verdad? Y ese que a mí me está durando hasta ahora el efecto relax. Sí. Mm. Hasta hoy por lo menos. Hasta el año que viene. Yo calculo que mañana porque es viernes, entonces, ¿verdad? Ah, sí. Y al que no le cayó bien el efecto relax es al presidente de la República. Eh, Pirebaí, o sea, Bueno, más que ojo Vaticano. Ya sé la Corea del Norte, más ojo. no, Pirebaí vino el presidente. Paz y amor, colega Francisco. Y Paz y unidad para el Paraguay. Ajá. Vino acá el Pero- tipo y... Pirebaí vino. Los argeles que ni siquiera le dio una oportunidad para que él pueda hablar de la visita, del mensaje del Papa. Estamos trabajando a ver si vamos a poder tener una sorpresa. Porque esa fue, a ver, la visita al Vaticano siempre es un elemento político muy importante en un país mayoritariamente católico. Y si no católico, en su mayoría, mayoritariamente católico y en su totalidad, prácticamente en su totalidad, Sí. afín al cristianismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, la visita al Vaticano siempre es un aliciente político. Así lo utilizó el gobierno anterior. El anterior a este gobierno era luego un sacerdote, ni que hablar, ¿verdad? Entre medio de eso estaba Lugo creo que el... nunca se fue, ¿no? Lugo No, nunca, pero era un sacerdote, digo, ¿verdad? Bueno, o sea, eso sí. por la afinidad, digo, ¿verdad? Sí. Franco lo mismo. Ah, sí. Nicanor, imagínense ustedes que estuvo con un papa, pese a aparentemente profesar otra religión, no Sí. había ido a Cacupé. Entonces, eso fue una crítica, fue un golpe político importante para su gobierno, Así ¿verdad? es, sí. Ni que hablar la presencia de Juan Pablo II en algún momento en nuestro país. O sea, la presencia de un presidente y su cercanía con la iglesia es un punto político Sí, pero importante. el ¿verdad? tema es que, ¿cuál es el motivo de la visita? Porque muchos dicen, bueno, se quemó una carta que podía haber usado en otra oportunidad, en fin, lo que sea. La verdad que no sé cuál fue el motivo de la visita. ¿Cómo la jugaste? Es el tema. Eso. ¿Verdad? Yo sé que mucha gente va a decir, sí, pero la religión... No, yo no No. discuto los preceptos religiosos
y no es la cuestión religiosa o la creencia del presidente de la República. Yo no voy a entrar en la cuestión Que es un tema personal. religiosa, ¿verdad? Claro. Y si los que le acompañaban en su delegación son del centro familiar, son del centro eucarístico, son de Jesucristo los últimos días, no voy a entrar yo en eso porque no es el tema, ¿verdad? ¿Cómo jugás esa carta y qué traes a tu vuelta? Entonces, si vos tenés 60 días, 70, casi 90 de gobierno, estás cerrando tus primeros 100 días y vos tenés, por más que sea una cuestión más yanqui, dicen algunos que sudamericana, lo de los 100 Sí, días, es cierto. ¿verdad? Es así. Por la predisposición misma del gobierno, ¿verdad? Ajá. O de los gobiernos que entran y salen. Es una carta fuerte para tus primeros 100 días, Claro. en donde un mensaje del Papa, un saludo que viene del Vaticano, una foto con el Papa, es un mensaje muy importante y positivo al final de un año, porque se va al cierre prácticamente Claro. del año. Ahora, venía a los tumbos con conferencias, con algunas cuestiones, venía a los tumbos con algunas críticas, ya estaba crispado el ambiente, cuando parecía que se iba a dar una unidad partidaria. No, eso no. Después, Siempre fue humo eso. finalmente fue una reunión protocolar, como hizo con otros partidos políticos, por supuesto con otra afinidad, porque es su Claro. partido como el Partido Colorado. Entonces uno dice, va al Vaticano, llega con un mensaje positivo y eso le ayuda a andar sin par de meses nervios, por lo más. menos hasta fin de año y después veremos, ¿verdad? Lo convulsionada que está la cuestión acá, ¿verdad? Pero el hombre viene, pierde ciertamente la paciencia en algunos puntos y toma declaraciones muy fuertes, ¿verdad? O sea, hace. Hace declaraciones muy fuertes y toma una postura también muy fuerte y entró, me parece a mí, de manera equivocada en el chisme, en el rumor o en la certeza de las informaciones, dependiendo siempre de cómo se trató para cada grupo, pero él entró en esos temas. A ver, ¿Verdad? La Toto, cuestión Marley Figueiredo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para algunos fue una cuestión política, para otros fue una persecución, para otros fue un chisme, para otros fue una ofensa. Cada uno toma como tomó, pero él entró en ese partido, me parece de manera innecesaria, ¿Sabes? ¿verdad? Vos Lo sabés que que pasa- yo no tengo nada contra Marley. Lo que sí, es más que si vaya, me parece estupendo. Lo que no puede ser es que el tema Marley sea una cuestión de Estado. Disculpame. Por eso te Totalmente digo, de ¿verdad? acuerdo. O sea, ¿por qué entran? Es- Además, yo tengo que decir una cosa. Marley Figueiredo lo ha manejado mucho mejor que el presidente de la República. La cuestión mediática. No, lo pasa, Sí, a ver, está Toto, acostumbrada. yo, bueno, voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? En realidad, yo creo que esto no pasa ni siquiera por la señora, un senador, el cual puede ser muy amigo tuyo, súper aliado Sí. tuyo, Nanga, no pasa por la señora, en realidad ella ni siquiera es funcionaria pública, ¿verdad? Pero lo que sí pasa, yo creo que pasa por la investidura del presidente de la República, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno no puede jugar como es la investidura, por ejemplo. Y la investidura no te permite, presidente de la República, a vos, a meter en tu agenda a defender a la esposa de un senador, por más amigo que sea, meterte a defender a la Maquilladora. maquilladora de tu esposa, por más que sea la primera dama, no te compete. Tampoco te permite llegar a cierto tipo de agresiones ni de hacerte el barra brava con la respuesta. Yo creo que no amerita y yo creo que está tirando por la borda lo que es la investidura presidencial, que es lo que yo más valoro y siento como paraguayo, ¿verdad? O sea, para mí es eso. Independientemente de quién sea él, Claro. la investidura va a estar siempre, ¿verdad? Y creo que Yo lo creo que eso venía está haciendo. jugando con eso, ¿verdad? Yo creo que lo venía haciendo bien. Desde algún punto, más allá de los errores comunicacionales que podemos afilar o apreciar algunos puntos, yo creo que lo venía haciendo bien en cierto punto, como manteniendo esa cercanía con otros partidos políticos, Sí. esas visitas que hizo, esas cuestiones que quedan como que está rompiendo el protocolo para tener cierta cercanía, acercando un poco la investidura presidencial a ciertos puntos que por lo menos en los últimos, no sé si 5, pero por lo menos en los últimos 2 o 3 años no se había tenido, como era la zona de los inundados, más allá del sobrevuelo que hizo en su momento el expresidente de la República, este hombre bajó hasta ahí, entonces había como un mensaje de cercanía que él debía mantener justamente para separarse de lo que tanto se criticó, Sí. de lo que tanto se habló. Entonces, yo comparto con Felipe en el punto en donde la investidura presidencial debería estar por sobre, Toto, no hay ¿verdad? pico otro, lo voy a decir así bien en nuestro... que haga el trabajo sucio. Pero hermano querido, pedirle a un diputado, a un senador que le rete a la otra persona, Pero que vos le rete a tu sabés que- contrincante político. ¿Por qué tenés que hacer esa tarea vos? Se lo Felipe, pidió tu señora, amigo. No, claro, ahí está. Pues. Vos sabés que el tema es que él tiene la figura que, por ejemplo, no tenía el presidente Horacio Cartes, que tiene como un vocero de la presidencia. Claro, sí. Que yo nunca lo Que vi. está medio pintado también, ¿eh? Está por pintado. ahora- ¿Y es Cáceres. para estas cosas. Es para estas cosas. Claro, Claro, si no, tú ¿para qué, fíjate- ¿para qué no nombrás, Pedro, verdad?
¿Para qué lo pones si no vas a hablar? Es que es lo que habla bien. siempre, Pedro, es lo que siempre dijimos en el programa Eh, cuando ocurría con el anterior presidente, Acá de se que los criticó. asesores le decían, no hable que no presidente, no hable que no presidente, no hable que... Claro. Y después decíamos, ¿por qué este hombre no habla? Y después ya hay la evidencia de por qué el hombre no tenía que hablar en momentos calientes, ¿verdad? Claro. Entonces decíamos, pongan a un vocero, ¿Qué tiene? pongan un tipo preparado, En este caso pusieron y no le dan bolilla. claro, un tipo preparado ¿En serio? para Una que en cosa el loca. momento que la cuestión esté candente, salga a dar la cara, le hace, no, queremos aclarar tal situación, y no entra el presidente en la tapa de los diarios que no quería entrar o que no se tenía que entrar. Claro. Entonces, ¿para qué darle entidad a algunas situaciones? Y otra- Acá lo único que importa es qué dinero público se gastó, para quién se gastó y por qué se Y gastó. otra ¿Cuáles cosa son también, los Toto, resultados? sobre lo que vos dijiste, otra No. cosa más nomás para complementar lo que, ir hablando sobre lo que vos decís. A ver, para mí dijo algo sumamente grave el presidente hoy cuando dice, yo no voy a condicionar a nadie si me quiere acompañar, dijo. Presidente, sí tiene que condicionar, ¿verdad? Si no le va a tener a Marcelo Piloto subió al avión, ¿verdad? Por ejemplo. O a Cucho. Después si vienen las fotos incómodas, ¿verdad? Cuando te dice él, yo no puedo condicionarle a nadie que que me quiera acompañar. Lo que yo sí puedo condicionar es la plata que sale o no del Estado. Hermano querido, vos sí, vos tenés que elegir, vos te vas representando al Estado, no te vas Es que- a un viaje de placer a tu departamento en Punta del Este. Claro, es que solamente lo que a mí el punto que solamente a mí me interesa es qué se hace con el dinero público, a quién se le pagó para que se vaya. Claro. Ahora, si es cierto que la maquilladora, el diario Última Hora publica que la maquilladora estuvo en el lugar y que fue a maquillar. Última Si es Hora, cier- ¿eh? Última, claro. Que Si es sepa el cierto presidente, que, no. si es cierto que la maquilladora estuvo en un curso en Praga y no se gastó dinero del Estado, ni siquiera él debería de abordar el tema. Eso es lo que tiene que hacer un vocero de la presidencia. Saca un comunicado del despacho de la primera dama que para decisión funcionar de vuelta. Claro, o sea, no, esta señorita no se pagó, no se fue, no se la llevó. Ahora, si fue fulano de tal y no sé qué cuánto, ¿por qué fue? No se gastó dinero del Estado para él pagó de su bolsillo. Sí. Si Mengano tal acompañó, sí acompañó, invitación de la presidencia, como Sí. se hace habitualmente con cosas, ¿verdad? Entonces, explicar que si son ellos, entrar, Claro. yo les digo una cosa, con el aprecio y el cariño que le tengo a Marley Figueredo. Sí. Y me permito tutearla, Sí. aunque a lo mejor ella me dice, no, usted me tiene que decir señora, ¿verdad? Ella está manejando mucho mejor el juego mediático que el entorno presidencial. Entonces, ¿para qué entrar? A mí me parece que era mucho más importante lo que se pudo haber conseguido en el viaje, como las atenciones médicas que mencionaron, Claro. hoy las alianzas estratégicas que se pudieron haber Sí, conseguido sí. y la misma visita del Papa. Pero tirarle a ese punto en específico al tablero va a hacer que ese tablero esté mañana, pasado mañana, porque ese es el trabajo también de la prensa muchas Pero, ¿vos veces. viste cómo Encontrar fue? dónde está la piedra que molesta en el Claro, zapato. ¿Vos viste ¿verdad? cómo fue el tema? Fue totalmente desorganizado. O sea, está bien, fue una conferencia de prensa, pero tendría que ser de otra manera. Y esos temas que justamente la prensa le iba a preguntar, él no tenía que contestar, o en todo caso hacer en otro momento, y mandarle al frente a su vocero, tal como se dijo. Es que lo Él que tiene yo- que decir lo de la maquilladora, lo de Marlí, en fin, todo Lo que dijimos el primer día, Sí, creo que mantener la sí, estábamos investidura aparte. todos, me parece, el primer día cuando hablamos de este tema de comunicación. Sí. Se fue uno que casi no hablaba. Se puede cometer el exceso que se hable demasiado. Sí, sí. Y Hay otra que co- encontrar un Otra equilibrio. cosa también, Toto, ¿Verdad? cuando vos decís el trabajo de la prensa es ese, y el presidente no había respondido, tiene que estar preparado, presidente, anímicamente también para decir, Sin no, duda. este tema no voy a hablar, prefiero hablar de los logros de mi viaje. Claro. Entonces te mantenés vos en eso. Y mañana explicás lo otro si querés, ¿verdad? Y le dejás nomás a los perros, aunque se plaguen, Sí, ¿verdad? sí, vale. Das la Pero tapa. si no tenés la espalda para aguantar una pregunta o mano a mano con un periodista o con dos o con tres, no hagas la conferencia, hermano. Claro, entonces, No hagas la conferencia. vos le das la tapa mañana. Me parece a mí que es un error estratégico. Totalmente. Le das la tapa. Le permitiste tener Pero esa tapa que claro. se estaba buscando. Porque el juego con la prensa es ese, ¿verdad? Finalmente. Y aparte, está es construyendo ese, ¿verdad? él, Toto está construyendo un enemigo. Exacto. Pero Entonces yo, De la peor manera, encima. si vos me decías a mí, si Pedro me ataca todos los días a mí, no le debo decir, no, y que él dice que yo toqué plata y que demuestre nomás, y yo acá Mm, tienen todos los claro. documentos, señores, yo lo que quiero hablar es que yo me fui
a Y ese conseguí lugar. esto para el dice país, qué tal sé y yo. tal y tal cosa. Pero la compañera maquillera, no, yo no puedo hablar de ese tema porque nosotros no le Ni pagamos. siquiera funcionaria de presidencia, nada, No, claro. no se le pagó el pasaje, una chica estaba ahí, le pueden preguntar al despacho de la primera dama y tiene un comunicado. El presidente, ¿por qué le llevó? ¿Y por qué la esposa del senador? El senador es parte de mi comitiva oficial, punto. O sea, no hay que entrar, me parece, No. porque se le da entidad a una cuestión, ¿verdad? Bueno, no es del tema que vamos a hablar hoy, pero fue, Claro. digamos, uno de los temas del día. El otro tema que también estuvo presente hoy Lo del video. en la situación, Video. en lo del video, Eso fue un en desastre. donde Eso tiró una bomba ahí. hoy escuchaba en radio que Oscar Lovera me hacía el compilado y Eso fue un desastre. me ponía, en donde Juan Ernesto Villamayor dice, Sí. este video se lo dio a conocer, digo, como asumiendo que sale del seno de las instituciones públicas que tenían en su poder, Sí. porque ya terminó el protocolo correspondiente de seguridad y es momento de hacerlo difundir. Hoy, cuando llega el presidente, lo primero que dice es, yo lamento mucho... Me parece que muy esto- mal gusto, dijo. Claro, de muy mal gusto que esto se publique justo cuando hay un reclamo y una Sí, reivindicación cuestión presupuestaria, económica. presupuestaria. Entonces, como dando a entender que existía una presión. También ¿Qué es? criticó a la fiscalía, perdón, Toto criticó a la fiscalía por hacer lobby directamente con el Parlamento. por Exacto, ¿por Y qué de no poder canalizar? ¿Verdad? asumir compromisos con los parlamentarios. Y de asumir compromisos con los parlamentarios. Entonces, Sí. se instaló una crisis en el buen sentido, no es que una crisis que se está por caer la República, pero crisis en el sentido No, de sí, la es. tirantez, ¿verdad? De la tirantez no menos importante que otras que puedan ocurrir, Claro, que dicen que es una cuestión que nace en el seno de la Policía Nacional. claro. Esa es la Es versión una que yo tenía. disputa interna de la Policía Está Nacional. lo que bien, menciona. Toto, está bien, Toto. Sí, yo entiendo. Y Entonces- ese es nuestro punto de Sí. hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? No, a lo que Bueno. quiero ir nomás es, Sí. ¿por qué si la cuestión está focalizada ahí, Sacar lo otro. sacar también y ampliar la cuestión? Claro. Y meter a otra institución que hoy está siendo la bandera incluso Sí. de las propias acciones del gobierno? Entonces, suena hasta desacertado también. Sí. No, ¿verdad? es una patinada a la gran Entonces, 7, ¿verdad? la pregunta que nos queremos hacer hoy, ¿es o no una crisis interna de la policía? ¿Existieron otras oportunidades como esta? ¿Y cómo salvar? Y hay un hombre que nos acompaña hoy que tiene una experiencia, y ya nos va a decir los años porque si no me puedo equivocar yo o si no va a pensar que le estoy tratando de adulto por la De cantidad agrandar de la edad años antes de tiempo, de ¿verdad? experiencia. El comisario Cuquesco que está con nosotros, Roberto González Cuquesco. ¿Cómo está, comisario? Gracias por acompañarnos. No, un placer. Realmente, ¿Cuántos años en la policía? No, porque no quiero pues, que después me diga a la pucha, ¿qué es lo que quería decir con esto, verdad? Bueno, yo estuve 30 años de servicios oficiales, 4 años de cadete y me retiré a los 49 años. A los 49 años. Yo egresé como oficial a los 19 años. ¿Esta es una crisis conocida en la policía? ¿Crees que es una crisis interna? ¿Sabes si es? Porque muchos de los hombres que estuvieron en la fila policial y que llegaron a un rango importante, digamos, mantienen cierto contacto todavía con la institución. Bueno, es importante ubicarnos en el momento. Ok. Y el momento que vive el país es un momento muy delicado en todo sentido, políticamente, socialmente y también institucionalmente. La policía es una institución que a veces escucho yo que se magnifican muchos aspectos también a nivel de comentarios porque realmente no se llega a tener parecía conocimiento muy profundo del tema. Se magnifica. De repente yo escucho normalmente decir la mafia policial. Y ese es un término extremadamente delicado para el país. Yo creo que en la policía no hay mafia, pero creo que hay corrupción. Son términos que hay que Distinto, aclarar claro, sí. totalmente. La mafia responde a una violencia tremenda. Es decir, a Un una organigrama organización distinto. delictiva muy violenta. Esa es la mafia. Entonces, decir que en la policía hay mafia, yo en ese sentido no acepto. Que haya corrupción, sí. Como en todas las instituciones hay muy buenos y muy malos. Ahora, ¿qué pasó en estos últimos tiempos? Y el Paraguay tuvo, gracias a Dios, por la acción de la policía, se evitó una catástrofe. Nosotros todavía no nos hemos detenido a pensar las consecuencias si esto hubiese ocurrido como se está planificando. se está planificando y de las informaciones que se tienen.
tú ya nos ibas a afectar como país de una manera, pero tremenda. Y esa situación fue salvada por un buen trabajo de la Policía Nacional. Y vos me preguntaste si hay interna, donde haya intereses del tipo que sea entre hombres, siempre hay conflictos. Y yo creo que alguna vez se tiene que llegar a darle una solución a ese problema. Yo recuerdo un caso para tratar de graficar, como decía, o como dice Martínez, para entender. Había un oficial muy eficiente en su trabajo. Y el comandante de la Policía Nacional fue a intrigarlo en la embajada americana, que este policía hacía robar auto acá y traía cocaína nada más y nada menos que el comandante, para fundirle a ese oficial. Era un buen oficial. ¿Y por qué no lo apresó ese comandante si tiene toda la autoridad para apresarle a un subalterno? ¿De quién hablamos? No, así nomás. ¿Cómo diría Gacucho? De acuerdo el caso. Hasta ahí no te puedo decir. Entonces, esa es una repetición. Y depende mucho porque todos estos órganos de seguridad dependen de la administración política del país. Y es ahí donde hay que cortar este tema. ¿Y por qué ocurren estos pequeños incidentes exactamente cuando hay posibilidad de haber cambio de cúpula? Porque la política de nuestro país tiene mucha injerencia en las decisiones de la institución. No es una institución que tenga una solidez bien definido dentro del ámbito. Es decir, no hay una institucionalidad fuerte. Ni tampoco un liderazgo, comisario. Porque los perros a cualquiera no te dan esa línea. Hubo tiempo en que hubo liderazgo muy interesante. Por eso hablo de ahora. De Ahora mismo, tierra de nadie. Y pero a pesar de todo ese problema, la policía dentro de su órgano está haciendo un trabajo aceptable y bueno, a pesar de todo. Y hay una realidad en nuestro país que a veces nosotros no llegamos a interpretar muy bien, porque hay muchos factores. El Paraguay, dentro del contexto latinoamericano, es uno de los países con menor índice de delitos. Y eso es porque la institución trabaja bien y los órganos de persecución también tienen efectividad. El Paraguay sigue siendo, nos guste o no, esas son las realidades que nos dicen los acontecimientos del país. Comisario, ¿me permitía hacer un puntito ahí para poder tener una pausa y tener más tiempo a la vuelta de la pausa? Nos acompaña un hombre que conoce por más de 30 años de experiencia, desde ser cadete hasta después llegar a esta situación de retiro, las entrañas de la Policía Nacional. Sí, claro. Ha sido un hombre muy importante en la Policía Nacional. A la vuelta de la pausa él tiene una bomba, por supuesto, para nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¿Estamos volviendo, Pedro? Sí, comisario, el tema es el siguiente, justamente hablábamos de mafia y todo eso, por lo siguiente, vio estas últimas semanas, justo cuando se habla del cambio de cúpula, y hay varios que estaban en carrera para ocupar la comandancia, de pronto van siendo sacados por aparición de videos
Está el video ese de $50.000, intachable, William Jiménez, comisario William Jiménez, intachable. Le apareció un video en donde supuestamente... Milciado Campos, otro. ¿Eh? Milciado Milciado Campos, Campos. otro. Sí. Había otro, bueno, ese es el otro de Abel Cañete. Discúlpeme, en un país en donde un narco está preso y convoca una conferencia y va y tira el nombre de un policía, yo no sé si Abel Cañete es o no, ¿no? Y se pone en duda porque el narco dice eso, no sé, es porque la institución tiene una grave crisis de credibilidad. Porque si no, en otras partes, de narco, pero cállese. Ni siquiera conferencia de prensa. Hombre, Claro. ¿quién organizó la conferencia? ¿Por qué le permitieron? Entonces, eso preocupa. Además, se dice que se filtró el video de Cañete, justamente. Entonces, él también estaba ahí en carrera y resulta ser que a partir de esto, fuera el subcomandante. Hay un audio dando vueltas. Que es del año pasado, pero lo revivieron ahora. Ese también estaba y resulta ser que ya se pone en duda. Entonces vos decís, bueno, está bien, son facciones, puede ser, pero tiene la metodología de las mafias. Y es preocupante. Si todo eso se tiene guardado para pasar factura, por un lado se dice, che, todo el mundo sabe todo, y resulta ser que los que quieren llegar a la pucha. Ojalá que no esté en esos hombres la seguridad ciudadana. Por eso uno dice, habla de mafia cuando se habla de ciertos actores de la policía. No sé si usted coincide conmigo. No. ¿No? ¿Por qué? Y porque hablar de mafia es un término bien definido dentro del crimen organizado. Y tiene un mecanismo casi, diríamos, invariable, que es la alta violencia. Ahora, le podemos buscar cualquier otro nombre, pero ponerle mafia a un problema interno disciplinario, porque ese es un problema interno disciplinario. Pero Legalmente parecería más una metodología mafiosa. No, Disculpame, pero me da no, esa impresión. la mafia mata, la mafia mata. Acá y en cualquier parte del mundo la mafia mata. Son pequeños elementos que se utilizan para tratar de neutralizar, pero de cualquier manera, dentro de una institución de carácter eminentemente disciplinado, no puede ocurrir. No hay que permitir que ocurra, porque esos comportamientos destruyen las paredes institucionales, debilitan las paredes institucionales. Y eso depende mucho de muchos factores, pero fundamentalmente la firmeza con lo que se va tomando medidas de políticas de seguridad del país. Yo creo que eso hay que salvar y hay que solucionar ese problema, porque dentro de las instituciones de esta característica que tienen las armas dentro de su administración como seguridad del Estado, no se puede permitir la indisciplina. No. La disciplina es el pilar fundamental de la fortaleza institucional de una sociedad, y más todavía cuando son componentes de una fuerza pública. Ese es un problema tremendo. Y acá lo que ocurrió, tenemos que considerar quién es el que venía combatiendo de manera eficiente, pero muy eficiente, al crimen organizado. Es el grupo de Abel Cañete y su equipo. Porque no es Abel Cañete. Abel Cañete tiene un equipo interesante de trabajo. Que fueron 8 removidos, creo, hace poco. 8 en total. No sé los detalles, pero te digo de que su equipo es... Entonces, cuando el crimen organizado viene siendo golpeado, porque fueron golpeados muy fuertemente, ellos comenzaron a operar y a generar terror primero con los temas de los cajeros. Después terminó el tema de los cajeros, pasaron al tema de los transportadores de caudales, después a los bancos, y entramos en sicariatos
En todos los casos, casi en todos los casos, no quedaron impunes. Dentro de esa organización, el año pasado en Picada Lorito, en las estancias de Jiménez Pavón, cayeron 18 miembros de la organización, pero del mejor ejército del PCC, con una cantidad impresionante de armas, pero se cree que hubo muchas más armas que pasaron hacia algún lado están, pero cayeron. Después cayeron este grupo después cayeron el tema del sicariato acá. Es decir, cayeron muchas armas. Y fueron los trabajos del equipo de Abel Cañete. El equipo de Abel Cañete fue el que Entonces, cuando sale este brasilero piloto, Marcelo Piloto, y dice, Abel Cañete es el que a mí me mantenía libre. Entonces, ¿cómo vos le vas a echar a tu socio principal, que es Abel Cañete? Entonces, para mí es un libreto preparado. Lo de Abel Cañete para mí estaba dentro de un libreto para fundirle a Abel Cañete. Acá en nuestro país, gracias a Dios, tenemos 4 figuras importantes que el Estado debe cuidarlo. Sandra Quiñones, hay que cuidarlo a esa mujer, tiene valor para el país. Yucio es otra persona que hay que cuidarlo. A Yucio hay que cuidarle, el Estado le tiene que dar protección. Se está metiendo la mano en el más profundo de las organizaciones elitiadas. Y nosotros sabemos las consecuencias que generan esos actos. Tenemos que cuidarle, pero de manera interesante a Abel Cañete y a su equipo, y a los fiscales que están trabajando. De más establecía al ministro del Interior y al presidente. Comisario. Estamos en un momento delicado. Sí, entiendo. Quiero nomás volver, si me permitís, comisario, al tema de la interna policial, cuando vos decís, hay intereses nomás, ¿verdad? Sí. No, nomás no. Hay interés. Bueno, a ver, lo que vimos hace unas semanas, cuando Sí, ¿te puedo explicar? Cuando un oficial de policía recibe tiros, uno muy de cerca y otro aparentemente de un poco más lejos, de sus propios compañeros, ¿eh? Sí. De su propio compañero. Eso no es una forma de lenguaje mafioso, ¿acaso? No. Eliminar enemigos No. internos. Es que no hay enemigos internos. Ellos eran amigos, espera, vamos a hablar concretamente de lo que pasó. Claro, no hay problema. Procedimientos como esos ocurren casi constantemente de la acción de tomar delincuentes y todo eso. Evidentemente, lo que ocurrió ahí fue una desagradable y muy mala planificación del hecho. Y yo creo que se planificó tan mal porque no tuvieron tiempo de organizarse, porque la información llegó, creo que, por lo que yo he visto. Cuando le acusan a Cabañas, creo que es el apellido del comisario. Cabañas, sí. Cabañas. Cuando le acusan a Cabañas de que él le mató con intenciones al comisario, yo estuve en un programa, justamente acá, y dije que fue un accidente o una negligencia tremenda. Porque cuando comenzamos a analizar el teatro de operación, nunca estaba delante de Cabañas Peralta. Peralta venía por detrás. Cuando viene por detrás y cuando se ve perfectamente, cuando que recibe el primer impacto, es lanzado detrás de Cabañas. Cabañas seguía mirando al auto en donde estaban los delincuentes. Y después de unos segundos gira y se le escapa un tiro.
Se le escapa. se le escapa un tiro. Pero no le da. Se le da el refilón, a él le da Claro. el refilón, Sí, le da el refilón. pero no le impacta. Y ahora no, porque Si yo hago entiendo, esto así, puedo escapar. yo entiendo cuando el tema discutimos sentados y comenzamos a tener un panorama de todo lo que ocurrió y cuando uno le tiene a la muerte enfrente. Y yo te puedo decir que tuve muchas veces la muerte enfrente y han muerto colegas en mi brazo a mi lado. Y el comportamiento humano es totalmente diferente porque el instinto de conservación te reacciona al cuerpo de manera indistinta, que no podés explicar. Yo una vez salté una muralla de atrás, de espalda, de más de 3 metros. Hasta hoy día no sé cómo lo hice en un enfrentamiento. Y que en estado normal no va a hacer nunca. El policía tiene una asignatura de cuando el primer arma que recibe en su vida se llama clínica de tiro. Y vos tratás de conseguir el disparo intuitivo. Te va y dispara, para que vos puedas disparar sin Titubear. sin ni siquiera apuntar, sino esa costumbre te lleva. Y algunos administran mejor el susto o el peligro que otros. Igual, Y en un momento dado, ese es un accidente, no existe una organización, eso no responde a un homicidio premeditado. No fue, Pantito, Pero fue un no fue en el accidente, marco. una negligencia. ¿Vos crees que eso no fue en el marco de una interna policial? No, ¿qué? Su comisario y comisaria está en una interna policial, nada, policial Ahora, subalterno. está bien, ¿cómo? Y después te voy a decir más, Está bien. para que vos puedas entender, es decir, ¿qué interés si ellos son oficiales que no está dentro del gran movimiento del crimen No, organizado? pues son todos brazos, o sea, ¿cómo es? No, Cada uno tiene su equipo ahí. Ahora, lo que sí hay que definir, yo puedo compartir una definición de mafia Claro. y cómo operan, pero sí hay grupos mafiosos que dentro de esa corrupción que tiene la policía, algo están haciendo adentro. Por Bueno, algo están diciendo, claro. tirando nombres. Ellos están interesados en mover la estructura por dentro para poder o facilitar sus operaciones, para poder No, sustentar a la guardia. hoy día, ¿sabes qué es el problema? El cargo. Hoy día es tratar de dejar a menos cantidad de policías seguramente en la cancha para llegar a ser comandante. Ese es el problema. Para que llegue quién a ser comandante. Y no sé, cualquiera. Ahí hay una pelea entre todos ellos quién va a ser comandante. Claro, pero lo Ese preocupante es es que... el Y tema. uno, ellos Toto, el que él mencionó. Claro, pero lo preocupante, y acá voy a ir, Si es el candidato más fuerte, ¿no? si la disputa es Pobre, ¿cómo por le caballúa? candidatos adentro, para desacreditar a uno de esos candidatos, sale Marcelo Piloto a hablar. Claro. Claro. Se prestó. O para potenciarlo. No, va a nadie. ¿Qué Bueno, te va a decir? no, perdón. Perdón, potenciarlo no. voy a decir por Y qué. bueno, ahí está. Porque es lo que dicen dentro de la fuerza policial. Claro. O es para desprestigiarlo o para potenciarlo. Si hoy Marcelo Piloto sale en una conferencia de prensa y me acusa públicamente a mí de que estoy vendido, está realzando más mi figura como que yo le estoy molestando a él antes de que sea verdad lo que él está diciendo. No, Por el pero- descrédito mismo que tiene. Pero vamos a hacer una pausa, comisario, a la vuelta vamos a hablar del tema. Yo sé que ya le está Claro. picando todo y necesitamos más agua para el comisario. Pausa y volvemos. Por eso. Y desde el jueves 8 de noviembre, desde hoy, llega a las salas de cine gracias Gauchito, la coproducción argentina-paraguaya de Arco Libre y Hey Films. Protagonizada por Jorge Sierra, Diego Cremonesi, Lali González, Héctor Silva, Dani González y Jorge Báez. Gracias Gauchito, la película es escrita y dirigida por el cineasta argentino Cristian Juret. Trata la vida, leyenda y mito del Gauchito Gil, santo pagano de los desposeídos tanto en Argentina como en Paraguay. No te pierdas el filme cargado de fe, romance y misticismo. Ya están las pantallas de cine
Gracias, Gauchito, por supuesto, la mano de Film Magic. Comisario, le decía, hay intereses de los grupos mafiosos dentro de la policía y vos me decías que la lucha es interna y por el puesto. Interna y directamente por el puesto, lo que hace, a tu criterio, digamos, a tu entender, una cuestión disciplinaria. Sí. Una cuestión disciplinaria porque es por el puesto. Y yo te decía recién, si sale Marcelo Piloto y me dice, Toto González, le pagamos y no sé qué cuánto, y no sé qué, Es un bandido, qué o sé es yo. un bandido, y gracias a él luego estamos, pero él está preso. A mí, yo creería que me hace, hasta me potencia la imagen. Porque no creería de alguna forma que el hombre va a salir a querer sacar a su principal pieza. Salvo una traición. Y ahí voy al segundo punto. Otros dirán, pero si está haciendo esta conferencia y lo está nombrando, es porque le traicionó ahora lo que le tomó. Claro. Es cierto que estaban en contubernio. O sea, son dos visiones del mismo punto y todo dirige al mismo hombre. ¿Cuál es la obsesión con Cañete entonces, si todo gira en torno a esta persona aparentemente? Bueno, antes que nada yo quiero aclarar que Cañete no es mi amigo. Ok. Es un policía subalterno. No tenés para foto con él en un asado, no sos compadre, nada. No nada. lo visitamos, no comemos asado juntos, no lo conozco, trabajó un tiempo en la misma dirección que yo, pero tenemos afinidad con él. Pero sí lo que yo creo es de que Cañete es un policía moderno, por los trabajos que hace. Es un policía que entiende con mucha claridad de que la policía debe y tiene la obligación de ir cambiando violentamente de mentalidad y de forma de ver todos estos hechos que van acompañando. No podemos perder de vista como país de que nosotros tenemos, y fundamentalmente en el Brasil, organizaciones extremadamente poderosas. Hay organizaciones delictivas que tienen más de 200.000 soldados. Hay una organización Familia del Norte, creo que se llama, que opera allá muy arriba del Brasil. Tienen más de 200.000. Comando Vermelho tiene cerca de 80.000 hombres. PCC tiene más de 50.000. Hay una organización ahí del sur que toma todo el Paraná hasta allá, hasta arriba, que tiene más de 120.000 soldados. Todos están alrededor de nuestro país. Nosotros tenemos una ventaja en el crimen, fundamentalmente en el tema del crimen organizado, que no tenemos grupos de organizaciones delictivas con una estructura muy fuerte en nuestro país. Tratan de estas organizaciones de instalarse en nuestro medio y de una u otra manera tienen la represión, no sé si ideal, adecuada, pero tienen en nuestro país. Tuvieron golpes muy fuertes, nos golpearon muy fuerte con el tema de Prosegur Ciudad del Este, pero creo que no fue más que eso. Pero tuvieron reveses muy importantes. Por eso que nosotros como país, como Estado, tenemos que considerar, porque el crimen organizado es la amenaza más poderosa que tiene el Estado paraguayo. Y técnicamente es Cañete, digamos, el único policía de esa característica que hoy Yo no sé si está va a cerca, ser el último. Él tiene un porque equipo... digamos, a él es, ¿verdad? O sea, si yo escucho tu análisis, en es este a él. momento, en ¿verdad? este momento. Claro, en este momento. Él tiene un resultado, porque ¿cómo se mide la eficiencia de la policía? Por el resultado. Y acá nosotros tenemos 3 o 4 grandes focos de delitos. Uno es la delincuencia juvenil, la delincuencia y la violencia juvenil, que son los motochorros y todo eso. Todos estos son chicos de 17, 18, 20, 25 años más, a lo máximo. Después tenemos el problema del EPP y después tenemos el crimen organizado. En el crimen organizado tenemos resultados buenos. No será excelente, pero tenemos resultados buenos. Y evidentemente el equipo de la Dirección General de Investigaciones Criminales en nuestro país resulta su trabajo.
Por eso digo que hay que cuidarles, porque tampoco él es solo, es el equipo, está la fiscalía, y hay que cuidarle. Y hay un tema importante que nosotros estamos desatendiendo, que es la población penitenciaria. Nosotros estamos teniendo delincuentes de distintas características, todo mezclado. En un momento dado eso puede ser incontrolable. Vos tenés más de 400 PCC, tenés EPP, tenés chicos que no están bien emocionalmente y le tomás a eso, eso se te puede convertir en un infierno en un momento ¿Y dado. políticamente, comisario? Porque Y políticamente- y Chuco ahí Valela Cañete, pero Y si política- políticamente no, no hay una visión sobre no. él, nadie va a estar preocupado. Yo creo ¿verdad? que políticamente hay una decisión firme. Hay una decisión firme y por eso ocurren estos hechos. Lo que ocurrió en nuestro país no son cosas chicas, no son cosas insignificantes. Desde el punto de vista político, de las decisiones políticas, lo que ocurrió en nuestro país no es cosa intrascendente, pero importante. ¿Y por qué? Y porque hay decisión política de que eso ocurra. Lo que es importante, y es importante sobre todo Sí. de que se encauce la disciplina institucional. Comisario, volviendo al tema de la cúpula, la comandante. Por un lado, algo llamativo hoy, se tenía que hablar de la cuarta estrella al actual comandante interino, se postergó. Y surgen todos estos temas. La pelea, digamos, para decir algo, o la puja, está entre el comandante, el subcomandante, y son 8 directores de área, ¿no? Sí. Entre ellos está el futuro comandante de la policía. El comandante ya salió de ese ámbito. El Claro, no, comandante por ya eso- está instalado claro. y de lo que yo sé, lo conozco al comandante, el comandante es una persona bien centrada, una persona equilibrada. Yo no creo que él esté de ninguna manera ni siquiera le conviene que esté. Sino No, es en el claro. ámbito... En el escalón inmediatamente inmediato abajo. Inferior. abajo. Claro, no, eso es para que la gente entienda cómo se estructura la puja, quiénes son. Porque después la gente habla de la policía piensa que están todos metidos, no. Es el comandante, el subcomandante y los 8 directores de área. Entre ellos estaría el futuro comandante Sí. de la policía. Sí. Bueno, entonces entre ellos está el tema de la Ahí puja, nomás. digamos. El que filtra, el que no filtra, en fin, todas esas cosas. Y yo no sé, porque que yo pueda hablar, yo no veo tampoco es decir, un conflicto muy grande en ese aspecto, no noto. Surgieron estos hechos, Sí. Primero es decir, llamó la atención de que se haya permitido la reunión de prensa sin orden judicial. Sí, eso fue llamativo. Eso llamó la atención. Pero pudo haber ocurrido con la mayor buena intención también de que es libre de comunicación. Un marco que Ahora, puede ser ¿sabe dónde traitado está el dando problema? conferencia de prensa. Que no se haya realizado una materia que se llama inteligencia estratégica, que tiene que decirte qué consecuencia tiene tu decisión en la materia que sea. Es decir, si yo hago una ley, ¿qué consecuencia va a tener ese? Es decir, el estudio de lo que se haga, ¿qué consecuencia va a tener? Y eso es importante que se tenga en consideración en estos temas importantes. Es decir, la autoridad que haya decidido analice las consecuencias que puede generar una situación como esta. Y yo creo que eso no ocurrió, porque O sea, que él quiso dar una conferencia, bueno, está bien, da. vamos a dar Sí. una conferencia, Se durmieron. pero Yo no creo. no sé, yo sé. Entonces somos totalmente, absolutamente Y inocentes. pregunto, si no Pobrecito. tenía la situación estratégica, te permite. El tema es No de pasó que de materia. el tema es de que hay que analizar, O copió, qué sé yo. porque sí o sí un delincuente de esta característica Claro. va a tirar cosas contra el Claro. ventilador para que le afecte a... Sin duda. Y acá era, es decir, al sentarse y al comenzar a hablar, yo ya me di cuenta que era su objetivo. Su objetivo era
quedarse en el país y ser procesado acá. Ese es su objetivo principal. ¿Y por qué le das esa? Yo recuerdo también lo de Ximénez Pavón, no sé, francamente, hay cosas No, que yo, el hombre hizo una francamente, suite luego, ¿verdad? El no hombre hizo una suite y entiendo después, eso. digo, en fin. Comisario, No. gracias por acompañarnos. Gracias, comisario Boni. Gracias, comisario. La Muchas verdad, gracias. yo sé que sabe muchas cosas más, Sí. pero hay una característica principal Eh, que debo decir, el espíritu de no deliberante. Lo mantiene será hasta... Mira su cara. Yo te digo que el hombre sabe más. Como te ¿verdad? dice que no Y hay tiene- interna, hermano querido. No, pero no, bueno. yo le miro y él sabe y me está a punto de decir. Lo que pasa es que Abel Cañete es el candidato de Mario Abdo Benítez para ser el próximo comandante. Pero no, me va a decir. Eso es muy grave. Pero no me va a decir, pues. Eso yo sé tiene que no dos me va a estrellas decir. Pero en su, voy a leer tus ojos. Gracias, gracias por favor, comisario. gusto. Muchas Gracias. gracias. Vamos a hacer una Boni. pausa y venimos a despedir el Gracias, programa. gracias. gracias. Bueno, estamos, por eso yo te digo. Te dije. che, lo que Estamos al aire. Lo de la Pero- policía es mortal. No, Sí. la interna es fuertísima, ¿eh? La interna es... Sí, tremenda. Bueno. Pero hay gente que sostiene que el video salió de la fiscalía y no de la policía. Sí. Y ahí puede haber una... Porque si fue así, no fue efectivo el golpe porque todo el mundo está hablando que fue en la policía, ¿verdad? Claro. O sea, con qué intención se filtra como para, ¿verdad? Ujú. Pero no sé, hay mucho todavía de que hablar. Sí, Así sí. es. Nos encontramos mañana, señores, ¿sí? Vale. Chao. Chao. Puerto Guaraní. Die sensatie is bij de Jens als leven.